Buenos días, hermanos. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 18. Salmo 18. Dice la palabra del Señor. Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico en el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí.
Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Una de las cosas que hemos aprendido con estos años es la gran importancia de la oración. Parece que es un tema muy sencillo de entender, ¿no es cierto? Pero sin embargo no deja de ser una área de nuestras vidas que a nosotros como cristianos a veces se nos hace difícil. A veces se nos cuesta mucho trabajo. Y uno de los problemas que tenemos es la tendencia de pensar en la oración como un tiempo de pedir por lo que necesitamos o pedir lo que queremos. Pero hemos visto una y otra vez en nuestros años aquí estudiando la palabra del Señor juntos, que no es así, que la alabanza a Dios, que la acción de gracias a Dios es una parte esencial en una oración bíblica, en una oración que glorifica a Dios. Y esto no es solamente la verdad en nuestras oraciones, sino de hecho en toda la vida cristiana. Nosotros deberíamos estar llenos constantemente de acciones de gracias a Dios. Nuestros corazones deberían estar rebosándose de alabanza a nuestro Dios por quién es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y estos salmos que hemos estado estudiando nos ayudan mucho en cuanto a este asunto, porque los salmos son, entre otras cosas, oraciones. Nos muestran cómo orar, nos muestran cómo vivir, porque son honestos, porque son muy prácticos. Y no es diferente cuando llegamos al salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Este salmo 18, mis queridos hermanos, es un salmo de acciones de gracias. Y en este sentido, una vez más, para el Señor nada es coincidente, para nosotros sí. Justamente hoy en la noche vamos a tener un culto de acción de gracias y tenemos este salmo para estudiarlo y entenderlo. Es un salmo largo, completamente enfocado en dar la gloria y la honra a Dios por quien es y por lo que Él ha hecho. Y hermanos, es un buen ejemplo de cómo orar. Y también nos ayuda a aprender cómo demostrar nuestro amor a Dios de manera práctica. ¿Cómo? Por medio de recordar y contar las maneras en las cuales Él se ha mostrado como nuestra fortaleza, en este caso en la tribulación. En este salmo, David cuenta su experiencia cuando Dios le ayudó en su tiempo difícil. Y no tenemos que adivinar cuál es el contexto aquí. Si se recuerdan, habíamos dicho que los títulos de los salmos, o sea, las palabras inmediatas que están un poco antes de cuando comienzan los salmos, esa parte también es inspirada por Dios y leemos allí que nos da referencia de títulos en cuanto a los salmos. En este caso, nos habla del contexto de cuando David escribió este salmo. Si ustedes miran en sus Biblias, dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró de Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, 2 puntos. Entonces, este título nos da el contexto. Este salmo es un cántico de alabanza que David escribió cuando Dios lo libró de sus enemigos, específicamente de la mano de Saúl. Recordamos que Dios quitó el reino de Saúl cuando decidió no vivir conforme a la voluntad de Dios, y el Señor nombró a David como el siguiente rey, pero Saúl no quiso someterse a esa voluntad de Dios.
y por años perseguía a David e intentaba matarlo. Pero Dios protegió a David una y otra vez y al final Saúl murió y David llegó a ser rey. Entonces David escribió este salmo de alabanza a Dios por su protección de sus enemigos, específicamente de Saúl. Estas mismas palabras, si ustedes van al libro de Samuel, en la narración de la vida de Samuel, estas mismas palabras en 2 de Samuel, capítulo 22, vamos a encontrar. Entonces, lo que podemos aprender de este salmo es que el cristiano debería meditar y regocijarse en la protección y la liberación de Dios para con su pueblo, y más específicamente para con Dios mismo, y cantarle alabanzas por lo que Él ha hecho. O si tenemos que verlo de otra manera, demostramos nuestro amor a Dios por medio de recordar y contar las maneras en las cuales Él se ha mostrado como nuestra fortaleza en la tribulación. Hermanos, hemos leído el Salmo y hay muchas cosas aquí, ¿no es cierto? Pero quiero que nos enfoquemos en esto. Quiero que nos enfoquemos en la importancia para nosotros, los cristianos, del demostrar nuestro amor para con Dios por medio de meditar en lo que Él ha hecho en el pasado por otros, pero también para nosotros. Demostramos nuestro amor a Dios por medio de recordar y contar las maneras en las cuales Él se ha mostrado como nuestra fortaleza en la tribulación. Y hermanos, puesto que este salmo es una canción, es una descripción de lo que Dios había hecho en la vida de David, sería entonces un poco, al menos para mí, sería un poco difícil dividirlo en secciones y predicarlo como otros pasajes como lo hemos venido haciendo. Por eso, lo que vamos a hacer entonces es primero ver una explicación del Salmo. Vamos a explicarlo por arriba, el Salmo, pensando en el contexto de David, y después vamos a estudiar varias aplicaciones para nosotros como cristianos. Entonces, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Demostramos nuestro amor a Dios por medio de recordar y contar las maneras en las cuales Él se ha mostrado como nuestra fortaleza en la tribulación. Es por eso que he titulado esta predicación, hermanos, Cántico a Dios, quien es nuestra fortaleza. Y bajo ese título quiero tocar dos puntos. En primer lugar, como ya les dije, una explicación del Salmo, y en segundo lugar, aplicaciones para nosotros del Salmo. Finalmente, daré una conclusión del Salmo. ¿Ok? Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe a todos nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte gracias por darnos este tiempo, considerando aún que en la noche tendremos un culto de acciones de gracias. Y Señor, te queremos agradecer por darnos este tiempo de estudiar este Salmo, que nos habla de aquello. Por eso, Señor, te pedimos que nos guíes a todos, como lo dijimos en la introducción. Muchas veces consideramos la oración como solamente peticiones, y aunque esto es así, también incluye acciones de gracias. Y Señor, una característica de las personas que no conocen lo que tú has hecho en Cristo, como dice Romanos, es que son ingratos. Pero, oh Padre, a nosotros, tu pueblo, nos ha dado muchísimas razones, sobre todo en Cristo, para llenar nuestras bocas y oraciones de acciones de gracias. Y por eso, Señor, te rogamos que, debido a que esto es muy importante para nuestras vidas, nos permitas contemplar esta verdad en este Salmo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, mis queridos hermanos, en primer lugar, dar una explicación del Salmo. David empieza este Salmo diciendo que ama a Dios y después lo describe. Lo describe como su fortaleza, como su roca, su castillo, su libertador, su Dios, su escudo, la fuerza de su salvación, su alto refugio. Y hermanos, aquí ya fácilmente podríamos terminar el mensaje, ¿no es cierto? Solamente usando los dos primeros versículos de la Escritura. Porque qué bendición para nosotros y qué bálsamo es para nuestra alma meditar en Dios de esta manera. Nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo,
nuestro libertador, nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro alto refugio. En tiempos de tribulación, cuando pasamos las tormentas de esta vida, esto es precisamente lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y eso es Dios para nosotros. Necesitamos un Dios así, y Él es así para nosotros. Un Dios que no se puede mover, un Dios seguro, que es confiable, que nos protege. Y hermanos, aquí también vemos un buen ejemplo de cómo orar. Así deberíamos empezar nuestras oraciones, con estas palabras, con palabras similares, alabando a Dios, enfocándonos en Él. Mientras nos acercamos a su trono de su gracia, tenemos que alabar al Señor por quien es Él, en vez de inmediatamente estar orando pidiendo por algo. David muestra su amor a Dios por medio de su alabanza a Él, por medio de hablarle así y reconocer quién es su Dios y lo que Él hace por Él. Ahora, después de introducir el Salmo de esta manera, hablando de las perfecciones de Dios, David luego dice en el versículo 3, mírenlo conmigo allí, verso 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermanos, por supuesto, David va a invocar a este Dios, un Dios con todas estas perfecciones. ¿Y qué dice? Quien es digno de ser alabado. Y David sabe que cuando clama a este Dios, ¿qué sucede? Dice el texto, seré salvo de los enemigos. Ahora, estarás pensando, ¿cuáles enemigos aquí? Pues, en los versículos 4 al 19, David describe una situación en la cual él estaba pasando y describe cómo Dios mostró su poder para protegerle y rescatarle. Por lo que vimos en el título, aquí David está pensando en cómo Dios le ayudó cuando estaba en la lucha con Saúl, cuando Saúl quiso matarle y siempre le perseguía. Y vemos que David estaba en peligro de muerte. Mire conmigo por favor los versículos 4 y 5. Mire lo que dice. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Ahora, dado esto, otra vez dice David que invoca al Señor, clama a su Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Dios a David en este caso? Le dijo Dios a David, estoy muy ocupado, David, vuelve luego. ¿O sabes qué, David? Es verdad, veo que estás muy preocupado, veo que estás solo esta vez, así que bueno, trata de escaparte, David. Hermanos, eso no fue lo que sucedió. Porque si usted lee el versículo 6, y vaya conmigo al versículo 6, dice que Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Entonces, fíjense, hermanos, David estaba en angustias, él se ve rodeado por la muerte y dice que él invoca al Señor para que lo salva, para que lo oiga. Y dice el versículo 6, y Él me oyó desde su santo templo. Mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Ahora la gran pregunta, ¿y qué hizo Dios? Ahora, hermanos, escúchenme. Voy a leer los textos del 7 al 15. Y escuchen no solamente con los oídos. Hermanos, escuchen también con la imaginación. Usted dirá, ¿qué estoy diciendo? Sí. Óigame con la imaginación, porque lo que vamos a leer es poesía. Por eso digo que tiene que oír con la imaginación. David, hermanos, aquí está pintando un retrato mental para que no solamente sepamos si en verdad y sintamos el poder que Dios mostró en rescatarlo. Mire conmigo, por favor, los versículos 7 al 15. Mire lo que dice. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz.
granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Lo leyó, lo oyó con la imaginación. Hermanos, esta es una imagen tremenda. Aquí se nos muestra un Dios grande. Es el Dios omnipotente, el Dios creador y soberano de todo, el Dios que puede controlar la creación y la naturaleza, el Dios con todo poder. Y sabe que, hermanos, David meditó en esta verdad, recordó lo que Dios había hecho por él y por eso le alabó de esta manera, oró de esta manera y en gran alabanza y le dio loor a su Dios. Pero, hermanos, yo quiero que usted de vuelta piense en esto. David está en una situación difícil en su vida. Hay enemigos alrededor de David. David ora al Señor y dice, mi oración llegó a su trono. Y luego él nos describe cómo sintió Dios cuando escuchó la indignación, la oración que tuvo David, producto de la acechanza que estaba teniendo los enemigos. Nos describe cómo el Señor sintió como con ira que le estén tocando a su hijo. Dice, y la imagen es tremenda, ¿no? Porque dice que en un momento que Dios exhala, ¿no es cierto?, la respiración por la nariz, inmediatamente a lo que hace eso, se descubre el agua de la tierra, solamente con su exhalación. La imagen es tremenda. Y en este sentido, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Meditar mucho más en quién es Dios, en su grandeza, en sus perfecciones. Contemos de detalles, hermanos, de las maravillas que Dios hace por nosotros. Y esto, hermanos, es verdad. Esto es real. Yo me imagino aquí un japonés haciendo una manga con esto. Me imagino toda una revista haciendo esas imágenes de la naturaleza, toda moviéndose solamente con el hecho del furor de la ira de Dios, producto de que su hijo está siendo tocado. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Hermanos, meditando así en la grandeza de Dios, es impactante ver cómo David habló en estos versículos. Fíjense que de hablar de un Dios grande y omnipotente, que leímos en el versículo 7 al 15, después nos dice cómo este Dios le ayudó a él personalmente. Dice el texto, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. David reconoce que nuestro Dios no es solamente un Dios todopoderoso, no es solamente el Dios todo soberano, es también nuestro Dios. Es mi Dios. Y mi querido hermano, es tu Dios. Él se inclina hacia la tierra para ayudarnos y protegernos. Se interesa en nosotros personalmente y usa su grandeza y su poder para nuestro bien. En los siguientes versículos, David explica por qué Dios le ayudó. Él habla en los versículos 20 al 24, David ahora pasa a hablar de su integridad. David pasa a hablar de su propia justicia. Y como hemos visto antes, no está hablando David de su perfección, no. David es pecador. Pero aquí David estaba viviendo en obediencia. En ese momento del Salmo, en esa foto de su vida, David estaba viviendo en obediencia. Y él reconoce que no había hecho nada para merecer la persecución de sus enemigos. Y este principio, hermanos, se ve de manera más general en los versículos 25 al 27. Ahora, óiganme, hermanos y amigos. Escuchen, Dios es misericordioso con los misericordiosos, es recto para con el hombre íntegro, se muestra limpio para con el limpio, severo con el perverso, Él salvará al pueblo afligido y humillará a los ojos altivos.
Ahora, hermanos, óiganme por favor. Amigos, escúchenme. Estos textos no nos hablan de una salvación por obras. Estos textos nos hablan del principio en cuanto a cómo Dios trata a la gente. Como dice nuestra confesión de fe en cuanto a la ley y lo que los cristianos entienden de la ley e interpretan de la ley según la Escritura, los cristianos entendemos que Dios aprueba la obediencia y los cristianos saben cuáles son las bendiciones que se puede esperar por el cumplimiento de la misma. Estos textos nos hablan de cómo Dios trata normalmente. La persona que rechaza a Dios y no obedece a Dios, pregunta, ¿debería esperar bendiciones de Dios? Y vemos que David entonces aquí tiene la confianza en su justicia y en el poder que ha recibido de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 28 y 29, fíjese. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Hermanos, si se dan cuenta, no hay obstáculo grande para la persona que está en el Señor, porque con Él nada es imposible, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero fíjense que David está en obediencia al Señor, pero él también entiende que está en el Señor. Y así, naturalmente, David empieza a alabar a Dios otra vez en los versículos 30 al 31. Fíjese conmigo. 30 al 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hermanos, fíjense que para David, la respuesta que él estaba teniendo de Dios en ese momento y con la cual Dios le estaba ayudando y por ende venciendo, ¿qué era? La palabra de Jehová. Hermanos, quiero su atención aquí. Claramente vemos que David dijo en el versículo 29 que Dios le alumbrará en las tinieblas, que Dios le encenderá la lámpara, que con Dios destruirá ejércitos y que con Dios asaltará muros. Pregunta, ¿y cómo Dios hizo eso en David? Versículo 30, acrisolada la palabra de Jehová. Hermanos, Dios trajo a la memoria de David las palabras que Dios le había dicho a David en cuanto a su reino. El camino de Dios es perfecto, dijo David, porque Dios había dicho que David estaba encaminado para ser rey y por tanto esas palabras se cumplirían. Hermanos, lo que le quiero transmitir aquí es que David era victorioso en Dios sin ninguna duda, pero David se sentía victorioso en Dios cuando recordaba las palabras acrisoladas de Dios. Por eso es impactante e importante la relación que vemos aquí en los versículos 29 al 31. Y en los versículos 32 al 45, David describe otra vez la salvación que había recibido de Dios por medio del poder que le da para vencer a sus enemigos. Si ustedes leen allí, vemos cómo David allí destruye a sus enemigos y obviamente al destruirlos es porque Dios le ha dado poder y obviamente al darle poder para destruir a sus enemigos es porque Dios lo está salvando de sus enemigos. Y como voy a mencionar al final, cuando leemos estos versículos que hablan de la derrota física de los enemigos físicos de David, no deberíamos nosotros, hermanos, confundirnos. Hermanos, escúchenme, amigos, les cuento la interpretación bíblica. David vivía en un tiempo cuando el pueblo de Israel era usado para juzgar penalmente a las otras naciones. En el aspecto espiritual, la mayoría de los creyentes en ese tiempo eran de nacionalidad judía. Y debido a las promesas que Dios había hecho de enviar un Salvador al mundo por medio de la descendencia judía, por eso es que vemos la preservación o la importancia de la preservación del Israel del Antiguo Testamento. Hoy en día, hermanos, el pueblo de Dios no está conformado solamente de judíos.
El pueblo de Dios es de cada nación, tribu y lengua, y nuestra guerra es espiritual, no física. Pero en el tiempo de David, esta fue la manera en la cual Dios mostró su fidelidad y la protección hacia sus hijos, hacia su pueblo, porque la mayoría de su pueblo estaba en la etnia judía. Ahora, volviendo al texto, el versículo 46 resume todo el salmo. Mire lo que dice: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Aquí tenemos la alabanza a Dios, tenemos las descripciones de Dios y la confianza de David de que su Dios lo protegería, la confianza en su protección. Y así termina el salmo. Vaya conmigo a los versículos 49 y 50. Miren conmigo los textos. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Como ven, este salmo termina con la confianza que Dios da a su triunfo a su rey, que hace misericordia a su ungido, que por cierto, esto se refiere a David en este texto y a la descendencia de David para siempre. Entonces, hermanos, aquí tenemos un gran ejemplo de cómo demostrar nuestro amor para con Dios, cómo recordar lo que Él ha hecho por nosotros y meditar en su grandeza y llorar basado en esa confianza. Hermanos, son pasajes así en nuestra Biblia que nosotros deberíamos leerlos constantemente, especialmente cuando nos sentimos desanimados o cuando estamos bajo ataque, y reconocer quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en sus grandezas, meditar en sus grandes obras pasadas, porque meditar en eso nos da la confianza para seguir pidiendo lo mismo ahora en nuestras tribulaciones actuales. Ahora bien, habiendo explicado el Salmo, permítanme entonces darles ahora algunas aplicaciones prácticas para el día de hoy. Vamos al segundo punto de la predicación. Vamos a ver las aplicaciones para nosotros. En primer lugar, aprendemos que nuestro amor para con Dios no debería estar basado en nuestras emociones, hermanos. ¿Me oyó? No digo que no ponga musiquita, hermano. Pero nuestro amor para con Dios no debería estar basado en nuestras emociones, ni en cómo nos sentimos en el momento, sino que nuestro amor para con Dios debe estar basado en las perfecciones de Dios. Esto lo vemos en los primeros versículos del Salmo, cuando David dice: te amo, oh Jehová, y después enlista perfecciones de Dios. Habla de los atributos. Dice que es su fortaleza, su roca, castillo, etc. Hermanos, David no dijo: te amo Jehová porque me has hecho rico, o te amo Jehová porque vivo cómodo, o te amo Jehová porque tengo todo lo que quiero. No. Su amor para con Dios estaba basado en quién es Dios, en sus perfecciones. Y hermanos, así deberíamos también nosotros hacer y ser. Amamos a Dios ante todo simplemente porque es Dios. Amamos a Dios porque es nuestro Dios, porque Él se inclina hacia nosotros. Amamos a Dios porque nos mostró su amor y gracia y misericordia cuando nos salvó, cuando mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Amamos a Dios porque cada día sigue siendo nuestra fortaleza. Hermanos, aun cuando estamos cómodos, sigue siendo nuestra fortaleza. Amamos al Señor cuando estamos protegidos, porque Él es nuestra protección, porque Él es nuestra fuerza. Él es Dios, es todo lo que necesitamos y por eso le amamos. Pero en segundo lugar, podemos aprender de este salmo que solamente Dios es la fortaleza segura. Solamente Dios es una roca que no se puede mover. Solamente Dios es un castillo impenetrable. Solamente Dios es un escudo que nos protege. Solamente Dios es un alto refugio para que no nos ahoguemos. Amigo y amiga, escúcheme bien. Ni tus fuerzas, ni tu dinero, ni tu familia,
ni nada puede protegerte así como Dios te puede proteger. Yo les quiero hablar a los niños que están aquí. Derek, escúchame. Emma, Samuel, Chelsea, Juliana, Miguelito, Mike, Mateo, Noah, abogado, Axel. ¿Alex o Axel? Suri, no lo veo. Ian, ahí está. Y por ahí también está la Ivana. Óiganme, sus padres no son la protección. Son una sombra imperfecta de la protección de Dios. Es Dios la protección de ustedes. Es Dios la protección de ustedes. Él es el escudo. Él es la fortaleza. Él es el alto refugio. No nosotros. Nosotros somos arena. Y no deben edificar sobre nosotros. Nos deben respetar, nos deben honrar, porque Dios lo mandó. Pero es solamente porque somos una imagen bien imperfecta. Abby también está por ahí, ¿no es cierto? Él es quien protege. En Él tenemos que confiar y solamente en Él. Y cuando estás tentado a confiar en ti mismo, en cualquier otra cosa o persona, lee otra vez el Salmo 18 y recuerda que es Dios la única fortaleza completamente confiable y segura. Porque es solamente con este tipo de confianza completa que podemos invocar el nombre de Dios en tiempos de angustia. Vemos aquí qué es lo que David hizo, ¿no es cierto? En el versículo 3 invocó a Jehová, pero solamente basado en su confianza, en las perfecciones de Dios y el poder y la protección de Dios. Y esto es importante, porque muchos claman a Dios, pero no creen en su poder. Muchos creen que Dios es el creador de todo y el soberano de todo y puede hacer todo, pero no creen en ese obrar de Él. Muchos claman a Dios, pero no le conocen y no le aman, porque rehúsan someterse a su voluntad, porque rehúsan a reconocerse pecadores. Y Dios lo dice, pero rehúsan a creerlo. Y rehúsan a creer en Jesucristo como el único mediador para su salvación. Esos hombres y mujeres que están en esa situación no aman a Dios. Amigo y amiga, escúcheme. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Que conozcas a su Hijo Jesucristo. Y si tú no estás conociendo a Cristo, tú no amas al Señor. Si oras a Dios, si invocas a Jehová en tiempo de angustia, tú deberías estar seguro que lo que haces, lo haces en la base correcta. O sea, con un conocimiento correcto de quién es este Dios y un amor correcto que Dios ha dado a través de su Hijo. Así que yo te animo a que invoques al Señor con toda confianza, pero conociendo bien a Dios. Y conociendo que Él quiere que conozcas a su Hijo Jesucristo, quien es Dios. En tercer lugar, otra aplicación que vemos de este salmo es que necesitamos ser específicos cuando meditamos en Dios y contamos las maravillas de Dios en nuestras vidas. Y esto también es una especie de exhortación, hermanos. Y si dan cuenta, hermanos, este es un salmo largo, precisamente porque David lo hace largo. David aquí es muy específico, él entra en detalles en cuanto a la grandeza de Dios y lo que Él hizo para salvar a su pueblo. Pero hermanos, David no está rellenando la oración con palabras, no es el punto, ¿se entiende? David ha meditado en quién es Dios y detalla esa meditación. Pensemos un poco, hermanos, en nuestras oraciones, piénselo por favor. Nosotros a veces nada más decimos, gracias Señor. O decimos, gracias Dios por este día.
gracias por mi familia, gracias por mi salud. Por supuesto, hace un momento el hermano Juan leyó Primera de Crónicas y lee la oración de Jabes, que a lo mejor tiene 10 palabras. Pero como lo hemos dicho antes, ¿no? Ese tipo de oraciones cortas tiene que ver con hombres que en su privacidad tienen muchas oraciones largas con el Señor. Y hermanos, por supuesto, deberíamos dar gracias a Dios por estas cosas, pero ¿por qué no hablamos mucho más en detalle? ¿Por qué no recordamos y contamos en detalle lo que Dios ha hecho por nosotros? Piensen en esto, hermanos. Cuando estamos atribulados, y voy a poner el dedo en la llaga ahorita, así que acomódese antes que la ponga. Con amor, como siempre. Cuando somos atribulados, no estamos pensando en cada detalle de la tribulación. Cuando estamos atribulados, no estás tú pensando en todo lo que sucedió, en el detallito pequeño, en cómo estaba vestido el desgraciado. No estamos pensando en todas esas cosas. Entonces tú vas al trabajo pensando en eso, vuelves al trabajo pensando en eso, trabajas pensando en cada cosa. Hermanos, recordamos todos los detalles cuando pensamos en nuestras mentes de las ofensas de todos en contra de nosotros. Tú no llamas a tu amiga, ¿dónde? Y luego vas, te sientas con ella y te quedas 3 horas contándole todo, cada detalle, cada detallito, porque lo recuerdas todo, porque lo tienes todo. Ya han pasado 10 años y sigues contando el detallito de la situación. Ahora, si nosotros tenemos esa minuciosidad para estas cosas, ¿no podemos recordar en detalle lo que Dios ha hecho por nosotros para protegernos, para liberarnos del peligro? Mi querido hermano y hermana, deberíamos trabajar para que nuestras oraciones personales y privadas sean mucho más específicas, para que meditemos mucho en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿O me vas a decir que tu amigo o tu amiga o tu pastor es mejor oyente que Dios? Y cuando tengamos oraciones públicas, mis queridos hermanos, debe ser la misma manera. Y esto es una exhortación a todos mis hermanos que vienen al púlpito a orar. Hermanos, por eso es importante que usted, cuando le piden un motivo de oración y de manera anticipada, sobre todo, medite, mi querido hermano, escriba como hizo David y como vemos en los Salmos. Hermano, escúcheme, no es pecado que usted no escriba la oración que va a decirlo públicamente, por favor, no lo tome así, no tome como que si no lo hace es pecado. Solamente lo que le quiero transmitir es que aquí vemos un buen ejemplo de un hombre que medita en el Señor y luego ¿qué hace? Lo escribe. ¿Y sabe qué, hermanos? Y tenemos los Salmos. ¿Vio lo importante de tener que escribir la oración? Medite, escriba como hizo David y como vemos aquí en los Salmos. Son oraciones a Dios escritas. Y nosotros también deberíamos meditar en detalle y escribir nuestras oraciones a Dios, sobre todo cuando hacemos oraciones públicas. Otra aplicación que vemos aquí está en los versículos 16 al 19. Y es el que Dios es todopoderoso y se enfoca en seres débiles como nosotros. Recuerden, hermanos, lo que vimos aquí. David toma el tiempo en los versículos anteriores para hablar de lo que Dios había hecho por él. ¿Se acuerdan toda esa imagen impresionante de cómo él describe, de cómo Dios sintió cuando su hijo estaba siendo acechado? Bueno, leímos cosas como esta. Oigan, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los simientes de los montes. Dios inclinó los cielos y descendió. Dios cabalgó sobre un querubín y voló. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Nuestro Dios aquí se muestra de manera poderosa. Pero recuerden también lo que vimos en los siguientes versículos. David dijo que Dios
envió de lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Hermanos, Dios controla la naturaleza que Él creó. Dios cabalga sobre los querubines. Dice que por el soplo de su nariz los cimientos de la tierra se quedaron descubiertos. Pero hermanos, escúcheme, siendo tan grande, tan poderoso, Dios se digna en nosotros. Dios se digna de pensar en nosotros. Y yo digo nosotros, hermanos, para ahorrarme el tener que decir por cada uno de los nombres de ustedes. Pero aquí lo que tendría que decir es que Dios se digna de pensar individualmente en cada uno de nosotros. En su inmensidad, Dios nos ayuda. En su inmensidad, Dios nos protege. En su inmensidad, Dios usa su poder para nuestro bien. Mi hermano, óigame, el Dios Todopoderoso nos ama. Hermanos, Dios es nuestro Padre y nos ama. Y no hay verdad mayor que nos pueda animar más que esta, hermanos. Pero en quinto lugar, en cuanto a las aplicaciones prácticas de este salmo, en la sección empezando en el versículo 20, vemos que podemos ser justos ante Dios. Y esto sí se complica un poco. Si ustedes se recuerdan el Salmo 17, que fue hace mucho tiempo atrás que lo estudiamos, y algunos otros salmos que vamos a seguir estudiando, vamos a encontrar pasajes que posiblemente para nosotros sean un poco difícil de meternos allí. Es verdad que reconocemos que a veces nos cuesta trabajo cuando David habla de sí mismo como una persona justa. Parecería que David se describe muchas veces como sin pecado. Y puede ser que a ti y a mí, tremendos majaderos, nos veamos como esto no es para mí. ¿No es cierto? Pero en esta situación específica, David está diciendo que no había hecho nada para causar esta persecución, en este caso, la persecución de Saúl. David estaba obedeciendo a Dios hasta el punto que sabemos que David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl y no lo hizo. Y por eso David podía decir que era justo en esta situación. Pero hermanos, nosotros no tenemos que apelar a nuestra propia justicia cuando oramos que Dios nos ayude en tiempos de tribulación. Nosotros como cristianos ahora podemos apelar a la justicia de Cristo. Esta justicia, hermanos, es perfecta, ya que es nuestra debido a la muerte, a la vida, a la muerte y resurrección de Cristo. La justicia de Cristo, esa rectitud moral de Cristo, cuando Él resucitó, a todos los que en Él creen, Cristo ha revestido con esa justicia, ha revestido a cada uno de sus hijos. Entonces esa justicia, esa rectitud está a nuestro favor, y no solamente en una foto, como en este caso con David, sino para toda nuestra vida. Así que, mi querido hermano, clame a Dios cuando usted necesita ayuda con toda confianza. Pida al Señor que lo proteja con toda confianza, porque va a ser oído debido a la justicia de Cristo en usted. Así que, mi querido hermano, acérquese en plena confianza al trono de Dios para pedir la oportuna gracia y misericordia. Otra aplicación que se encuentra aquí la vemos en el versículo 30. Vaya conmigo al versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. El escudo es a todos los que en Él esperan. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Podemos decir estas palabras en cuanto a nuestra propia creencia de Dios? ¿Podemos decir, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová? ¿Podemos decirlo así, en verdad, sin ningún problema de conciencia? ¿Lo podemos decir? Por supuesto, sabemos lo que deberíamos creer. Y sin duda, es lo que decimos que creemos. Pero, voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué pasa cuando tu hijo entra en rebeldía y no te hace caso?
Aún así, ¿puedes decir que el camino de Dios es perfecto? ¿Qué pasa cuando pierdes tu trabajo? Aún así, ¿puedes decir que el camino de Dios es perfecto? ¿Qué pasa cuando un ser querido de repente muere? Aún así, ¿puedes decir que el camino de Dios es perfecto? ¿Qué pasa cuando un hermano te ofende y ya no estás cómodo en la iglesia? Aún así, ¿puedes decir que el camino de Dios es perfecto? ¿Qué pasa cuando lees en la palabra de Dios estos textos? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Leyendo estas palabras del 4º mandamiento, aún así, en honestidad, ¿puedes decir acrisolada es la palabra de Jehová? ¿Qué pasa cuando lees en la palabra de Dios? Honren a sus gobernantes, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, den cuenta de sus almas para que ellos no estén quejándose porque no es provechoso. Leyendo estas palabras, puedes decir acrisolada es la palabra de Jehová. Y por supuesto, podríamos continuar con muchos ejemplos, ¿no? Pero en verdad necesitamos confiar, hermanos, en el hecho de que el camino de Dios es verdaderamente perfecto y que su palabra es perfecta, aun cuando no la entendemos. Y esto es algo, hermanos, que deberíamos sellarlo en nuestra conciencia, en nuestro corazón. El camino de Dios es perfecto. Las palabras de Jehová son acrisoladas, son sabias para nuestras vidas. Y finalmente, deberíamos concluir pensando en cómo este salmo se cumple en Cristo. Pablo cita el versículo 49 de este salmo. Pablo lo usa en Romanos 15 para hablar de Cristo. Él dice que Cristo vino no solamente para los judíos, sino que también vino por los gentiles. Y al decir eso, pues, claramente se está refiriendo a las palabras que tienen que ver en el versículo 49, como por ejemplo las naciones que son mencionadas aquí. Y ahora, hermanos, esto nos hace pensar en el siguiente versículo, el versículo 50, que este versículo 50 encuentra su último cumplimiento en Cristo solamente. Porque, hermanos, escúchenme, sin duda Dios dio grandes triunfos a David, al rey de la nación de Israel. Hizo misericordia con David, hizo misericordia con el rey ungido. Pero si ustedes recuerdan cuando leímos Reyes aquí en la iglesia, o cuando usted está leyendo Reyes en su casa, o el libro de Crónicas, recuerde también que de cierta manera vemos lo mismo en la vida de todos los reyes de Israel que obedecieron a Dios. Por eso este salmo termina hablando de David y su descendencia para siempre. Pero, mis queridos hermanos, David era una sombra. David era una sombra que nos proyecta a alguien más grande que David. ¿Y quién es el que se encuentra en la descendencia de David? ¿Quién es parte de la simiente de David? Como también podríamos traducir la palabra descendencia. ¿Quién es? Pues un rey más grande que David. El hijo de David, el Mesías, el Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Cristo es el ungido, el Mesías que vino para salvar a su pueblo y darles la salvación que es mucho más grande y mucho más importante que cualquier protección física que podamos recibir. Cuando terminamos este salmo, hermanos, leyendo del rey y de la descendencia del rey, lo que nosotros tenemos que terminar pensando es en Cristo, quien también se describe como la roca, que también se describe Cristo como nuestra fortaleza, que es el Salvador de nuestros pecados.
Aun cuando estamos en tribulación, aun cuando estamos en tiempos de angustia, podemos confiar que estamos en Cristo y que Él nos protege ahora y para siempre. Entonces, podemos usar este salmo para recordarnos en el hecho de meditar en las maravillas de Dios y contar lo que Él ha hecho por nosotros. Porque esta es la mejor manera de demostrar nuestro amor para con Él y tener la confianza y pedirle ayuda en tiempos de angustia. Así que mis hermanos, nosotros no somos ingratos, o no deberíamos serlo. Somos hombres y mujeres que llenamos la presencia de Dios con acciones de gracia. Y podemos usar este salmo también, hermanos, como un ejemplo entonces de cómo orar específicamente y en detalle, recordando lo que Dios ha hecho y confiando que va a continuar a nuestro lado. Porque aunque nosotros no estamos involucrados en una guerra física y tal vez no necesitamos ser rescatados de un ejército como David, mis queridos hermanos, sí estamos en una guerra espiritual. Sí estamos en una lucha espiritual. Y necesitamos la confianza de este salmo, como leemos en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, mi querido hermano, cuando usted esté en tiempo de angustia, producto de los pecados, producto de las tentaciones, recuerde este Salmo 18. Ore al Señor, dígale: Señor, te invoco, hay ligaduras de muerte alrededor de mí. ¿Y sabe qué sucede allí? Sucede lo que dice 1 Corintios 10, que el Señor a todos nos pone una puerta para la salida de las tentaciones. ¿Y sabe cuál es esa puerta? Esa imagen de Dios, desde el versículo 7 al 15, de que cuando escucha que sus hijos están siendo amenazados por sus enemigos espirituales, Él siente el furor y inmediatamente baja para descender y baja para ayudar a cada uno de sus hijos. Por tanto, necesitamos tomar la armadura de Dios, que incluye el orar en todo tiempo. Necesitamos recordarnos constantemente de lo que Dios ha hecho en el pasado, como vemos aquí con David, y orar de esta manera, en detalle, como en este salmo, para tener la confianza de la ayuda de Dios en nuestras tribulaciones actuales. Amén. Demos gracias al Señor en estas cosas. Llenemos, hermanos, nuestras oraciones con muchas acciones de gracia. Como conclusión, demostramos nuestro amor a Dios por medio de recordar y contar las maneras en las cuales Él se ha mostrado como nuestra fortaleza en la tribulación. Amén. Oremos, hermanos.